tardes a todos desde Colombia. ¿Cómo les va, María del Pilar? Hola. Gracias por todos tus buenos oficios. Gracias. María, muchas gracias. Muy contento también por tenerlos a ustedes de participantes. Acaba de entrar también Isabel Corpas, que también nos va a acompañar el próximo lunes. Para las personas que se están conectando en este momento, bienvenidas. Estamos compartiendo libremente antes de empezar oficialmente para conocernos también. Isabel Corpas, ¿estás por ahí? Isabel Corpas presente. Hola. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal están ya? Muy bien, afortunadamente. Siguiendo todo el material que nos están pasando, con mucho gusto. Hola Cristina. Hola Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Boa tarde. Bienvenidos y bienvenidas los que se van conectando. Hola, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora son ahí, o buenas noches. La Lucía de Colombia. Bienvenida. Rosario de Uruguay. Buenas noches, soy de Italia. Mucho gusto, bienvenida. Un saludo desde Colombia. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a Ángel Fonseca de Venezuela. Veo que saluda a Maripaz Díez desde Zaragoza. ¿Dónde está? ¿Se deja ver? A ver si sí, ya la veo ahora. Hola. Ahora sí. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo mujeres. Es verdad, ¿eh? ¿Cuáles? ¿Qué dijeron ahí? ¿Cómo la Esa discriminación. María Pilar, ¿cómo va a permitir discriminación en esta plataforma? Aquí estamos los hombres. Era para escuchar la voz masculina. No importa que seamos una minoría. Exacto. Somos parte del todo. Podemos saludarnos chocando los 5, ¿no? Los 10. Y bueno, a la distancia nos podemos saludar todos. Sí, y chocar los 5, que no contagiamos por aquí nada. Aquí no hay ningún problema, todo en virtual, todos podemos mandar besos, abrazos. Todo es ecológico aquí, ¿no? Hombre, Todo es ecológico. Ecológico no lo sé, pero al menos... Alirio, ¿te conectaste, Alirio? Sí, muy buenas tardes. Hola, Alirio. Hola desde Marruecos. Hola, María, ¿cómo estás? Hola. Veo rostro, pero no sé si tenéis Hola. tiempo de leer todo lo que hay que leer y oír todo lo que hay que oír. Es imposible. Hola. La ventaja que tienes es que te puedes descargar el material y luego lo puedes ir leyendo con tiempo, tranquilamente. ¿Desde dónde, Claudio? Lima. De Salta, Argentina. Argentina. Aquí Jorge, venezolano de Santiago de Chile. Hola. Buenas tardes. Mercedes Aguilera desde Caracas, Venezuela. Hola, Socorro Contreras desde San Cristóbal, Venezuela. Buenas tardes. San Cristóbal, Venezuela. Buenas tardes, Nina Romero desde El Salvador. Buenas tardes desde Perú. Buenas tardes. Cecilia de Perú. De Chile. Buenas tardes. Hola, Luis John Top desde Lima, Perú. Buenas tardes. Hola, Luis. Buenas tardes, hermana Silvia desde Argentina. Hola. Pepe desde Sevilla. Buenas tardes desde Salta. ¿Dónde está Pepe? Silvia tiene un color especial. ¿Se me ve o no? Paisano. Yo soy sevillano. Ay, qué perro más hermoso, Maritere. Sí, soy perro. Siempre hace lo mismo, yo soy la perrita. Hola, dos. Oh, hermosos. Qué bellos. Bienvenidos. Los puse mute a todos porque así podemos comenzar ahora oficialmente. Tenemos aquí junto con nosotros, contamos la presencia de Mauricio
López Oropesa, el diácono Alirio Cáceres, la profesora María Cristina Hinojé Sanz, y también hoy nos acompaña la profesora Isabel Corpas, que oficialmente va a estar invitada la vez que viene, está con nosotros, y ustedes durante la semana 3 van a leer su material también de ella. Entonces, para iniciar, vamos a pedirle al profesor, al diácono Alirio Cáceres, que nos dé una breve reseña sobre la conversión ecológica, nos hable algunos tips fundamentales para abrir la reflexión de esta tarde. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los que se encuentran aquí con nosotros. Los que van ingresando, por favor, les pedimos que pongan el micrófono para así podemos escucharnos. Sean todos muy bienvenidos y bueno, tiene la palabra el diácono Alirio Cáceres. Muchas gracias, un saludo de paz y bien para la mayor gloria de Dios. Encantado de disfrutar esta fiesta latinoamericana, incluso de la ciudadanía planetaria, para que Fratelli Tutti cantemos Laudato Si con Evangelii Gaudium en el espíritu de Episcopalis Communio en nuestra querida casa común. Con este juego de palabras quiero acercarme a 5 títulos del Magisterio Pontificio de Francisco, que constituye como un rompecabezas para entender ese proyecto de restablecer los vínculos de hermandad como hijos e hijas de la misma fuente de amor. La conversión ecológica, ante todo, tiene un eje que es la conversión a Jesucristo, el Evangelio viviente. La conversión implica tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nuestro Señor, y entrar en una tónica de una espiritualidad trinitaria, donde todo está conectado, donde todo es relación, donde todo hace parte de un mismo equilibrio. Por tanto, el adjetivo ecológico, como el adjetivo pastoral o el adjetivo social o cultural, que ayudan a explicitar el sentido de la conversión, no deben ser un distractor de lo que es fundamental, de lo que es el norte. Ante todo, es un proyecto de entrar en el amor de los amores, un amor que se vuelve servicio, un amor que es misericordia, un amor que pasa por la empatía y se convierte hoy en día en una expresión de cuidado. Cuidar la amistad con Dios implica cuidarse a sí mismo, cuidar a los hermanos humanos y cuidar a las otras hermanas que son criaturas del Señor. Entonces, ese sería como un primer punto. El proyecto, entonces, lo ecológico tiene que ver con el hogar, no es solamente lo verde, la fauna y la flora. La palabra ecología deriva del griego ikos, que tiene que ver con el hogar, las relaciones que establecen bajo un mismo techo, y por tanto aquí el planeta Tierra, este frágil globo azul, incluso hoy que se celebra un aniversario del natalicio de Carl Sagan, lo recordamos en esa hermosa reflexión filosófica de ver un pálido punto azul en medio del universo y diciendo, ese es nuestro hogar. Esa metáfora tan poderosa la ha retomado el Papa Francisco en Laudato Si, y nos propone entonces no solamente una dinámica externa hacia lo que consideramos naturaleza, sino una dinámica integradora que tiene que ver con nuestra interioridad, que tiene que ver con la dimensión mística, para entender que hacemos parte, arte y parte de la creación, y que no es recurso natural lo que tenemos al frente, no es una naturaleza inerte como objeto, como cosa, es alguien, es un sujeto, y hacemos parte entonces de esa dinámica que, como Teilhard de Chardin lo ha expresado, tiene como punto de referencia al mismo Cristo. Entonces hay, digamos, hay un segundo elemento que tiene que ver con lo que yo denomino el juego de las H's, ¿no? La nueva humanidad que se basa en la relación con el humus, para ser humilde, para establecer una hermandad, para hablar en el hogar y convertirnos en hostias que con la cual honramos al Hacedor del universo. Y ese ser hostias vivas, agradables, hace parte de la conversión. Agradar a Dios, ante todo, darle gloria a Dios, es que el pobre viva, y entre los pobres está también violentada nuestra hermana, la Madre Tierra. Decir Madre Tierra no es un asunto de moda, no es un asunto de herejías, no es un asunto, digamos, contrario a nuestra fe, sino es una herencia mística de San Francisco de Asís de 8 siglos atrás en el cántico al hermano Sol,
el Cántico de las Criaturas, donde repite Laudato Si. Y cuando hablamos de la hermana Madre Tierra, entonces incluimos toda esta dimensión de Fratelli Tutti, el proyecto para cuidarnos unos a los otros, para reclamar un cambio en la economía. Entonces lo ecológico juega con la economía de Francisco, lo ecología integral tiene que ver con el Pacto Global Educativo, una educación que se convierte en ecoespiritualidad, una espiritualidad que se refleja en un estilo de vida que se concreta en la estructura ecológica principal, las cuencas hidrográficas, los biomas, los ecosistemas, y un proyecto que tiene como base la cultura del encuentro. Todas estas palabras que también empiezan por E, reflejan todo el camino que va desde la ecología integral hasta la sinodalidad, porque es la cultura del encuentro, el diálogo, al reconocernos como interlocutores válidos, es la posibilidad de reconocer que en la biodiversidad, en la diferencia, está también nuestra fortaleza, está la potencialidad de transformación como seres humanos, que hacemos parte de esa dinámica transformadora, que hacemos parte del sueño de Dios. Y finalmente, diría que la conversión ecológica se tiene que desarrollar, se tiene que evidenciar al menos en 4 niveles, en 4 ámbitos, en 4 escalas. La acción personal de conciencia del fuero interno, la acción comunitaria en el ámbito de la familia como iglesia doméstica, en las ecoparroquias, en los colegios, en las universidades, en los ambientes laborales, en donde tenemos cierta homogeneidad de criterios y tenemos que ponernos de acuerdo para implementar unas prácticas. En el ámbito colectivo, donde no necesariamente no dialogamos con personas no creyentes, con personas de otras denominaciones, son espacios, escenarios interreligiosos, interdisciplinarios, interespirituales, interculturales, y en esos ámbitos que tienen que ver con esa amplitud, con esas porciúnculas, pequeñas porciones de la casa común, tenemos que también alabar a Dios en el reconocimiento de los intereses comunes, a pesar de los distanciamientos ideológicos, o de credo, o de nacionalidad, o cualquier otras disculpas que tenemos para romper el proyecto Fratelli Tutti, que alabamos y caminamos cantando Laudato Si, con la alegría del Evangelio. Y un cuarto ámbito es el global. Tenemos luchas que son globales en términos de la reforma del sistema económico, la reforma del paradigma tecnoeconómico, todo el asunto de la inequidad que estas pandemias que hemos afrontado en este año han puesto en evidencia. Y entonces lo global y lo local van de la mano. Estamos como en un ascensor, subiendo y bajando desde el ámbito personal al ámbito familiar, al ámbito de la parroquia, la institucionalidad, al ámbito de lo territorial, que tiene que ver con las cuencas hidrográficas, sobre todo el agua, la hermana agua nos hermana, y pues todo el proyecto de la civilización del amor que sigue vigente, aún en medio, ahora con más fuerza, en esta crisis. Y eso entonces implica que tengamos evidencias en 3 aspectos, o en 3 dimensiones. Una dimensión de la infraestructura física, como en las paredes de nuestra casa, de nuestra institución, de nuestra parroquia, de nuestro convento, de nuestro seminario, de nuestro centro pastoral, habla a partir del ahorro de energía, ahorro de agua, del manejo eficiente de residuos sólidos, de los consumos responsables, etcétera, etcétera. Toda esa dimensión empírico-analítica, según Habermas, se hace evidente allí en este impulso de la ciencia y la tecnología para minimizar la huella de carbono, para minimizar la huella ecológica. Pero no basta con tener unos edificios inteligentes o ecoeficientes si nosotros los que lo habitamos no adquirimos una cultura del cuidado. Y la cultura del cuidado requiere procesos de dar forma a la ecología integral, informando, formando, conformando, transformando. Toda la dimensión del proceso evangelizador, la liturgia, la catequesis, la pastoral misma, la coinonía, la diaconía, tienen que ser laudatosificadas, y de tal manera que los comportamientos, los sentimientos, los pensamientos den cuenta de esa nueva manera, de esa configuración en Cristo como en la samaritanidad. Y hay una tercera dimensión que es muy, muy importante hoy en día, tiene que ver con lo territorial, es las redes eclesiales territoriales de ecología integral, encabezadas. Hoy también pienso en San Juan de Letrán como referente, la Amazonía, la SEAMA, la REPAM, son como, entre comillas, nuestra San Juan de Letrán,
que va mostrando el liderazgo para replicarlo en las otras Amazonías del mundo, en Mesoamérica, en sus cuencas hidrográficas transfronterizas, en el Congo, en la cuenca del río Bogotá, en el acuífero Guaraní, en el Gran Chaco, en la Patagonia. En todos los lugares del mundo tenemos pequeñas porciúnculas, sobre todo marcadas por la hermana agua, en donde las ecoparroquias, los colegios sostenibles, las universidades sustentables, a los centros donde aparecemos los creyentes reunidos para alabar a Dios, tenemos que dar cuenta en esa triple dimensión: infraestructura, cultura y territorio. Entonces, para mí, en resumen, la ecología integral, tal como se plantea, es una puerta de entrada a la gran fiesta de la conversión, la gran fiesta de dejarnos renovar, salvar a través de esa recreación que el amor misericordioso de Dios se expresa en cada uno de nosotros. A otras puertas, la conversión pastoral o la conversión cultural, pero en última siempre llegamos a un mismo escenario, un mismo salón de baile, que es la gran fiesta del banquete celestial, en donde podemos tratarnos como hermanos y como hermanas. Por eso digo, Fratelli Tutti, caminemos cantando Laudato Si, con el Evangelii Gaudium, el espíritu de Episcopalis Communio, que es el espíritu de la sinodalidad, no de sínodos, sino procesos, un gran proceso sinodal, y en nuestra querida, no solamente querida Amazonia, sino nuestra querida Casa Común. Muchas gracias. Muchas gracias, Alirio, por esta síntesis que también nos abre a seguir comprendiendo todo este tema que ya lo venimos estudiando desde hace una semana. Le damos la bienvenida también a Adrián Belín, que está con nosotros, pero antes vamos a escuchar a Mauricio López, que también fue uno de los profesores durante esta semana, y le podemos pedir a Mauricio que nos cuente su experiencia desde la REPAN, desde su participación en el sínodo, de todo lo que él bien ha vivido y está viviendo en esta realidad de la conversión ecológica también, y que nos ha ofrecido en sus videos, y ahora personalmente aquí nos puede hacer una síntesis también de este tema. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todas y todos. Quisiera iniciar con un cuento del padre Tony de Melo que a mí me hace mucho sentido para pensar la sinodalidad a partir de la experiencia encarnada y encarnatoria. Creo que se hace necesario en este momento profundizar en la vivencia misma del ser hijos e hijas de este tiempo, creyentes, y que la intelectualidad se conecte con una experiencia de praxis pastoral, de vivencia también en medio de esta realidad tan compleja que estamos viviendo. El cuento es sobre una muñeca de sal que se había preguntado toda su vida sobre su identidad, sobre quién era, y había recorrido el mundo buscando a los sabios y sabias para poder entender quién era, y no encontraba una respuesta que le ayudara a saber en verdad cuál era como su verdad, su identidad profunda. Finalmente, después de mucho tiempo, se encontró frente a una masa inmensa que nunca había visto, una masa que atrapó toda su atención, era el océano, y sintió una voz que le llamaba a acercarse hacia adentro. Y así poco a poco, sintiendo la respuesta de su... Perdón, escuchando a Trinidad, sí. Bueno, entonces, cuando se encuentra esta muñeca de sal con esa masa que nunca había experimentado y visto en su vida, siente una voz que le llama a acercarse, y con todo ese temor y veneración se acerca, y mientras se va insertando en este océano, se empieza evidentemente a diluir, a hacerse con esa escena y esa imagen. Y en este sentido, en el último instante, cuando está terminando por desintegrarse dentro de ese entorno, dice: ahora sé quién soy. No sé si se cortó. Bueno, creo que la invitación es a romper esta tendencia que tanto daño nos ha hecho de una sinodalidad intelectualizada, de una sinodalidad sin vivencia particular. Si algo marcó el sínodo de la Amazonía y que no gustó ni a los extremos que querían que nada cambie,
ni a los extremos que solo validaban los cambios a su imagen y semejanza, fue la escucha profunda al territorio, el sacarse las sandalias, porque aquella tierra sagrada era la voz del pueblo de Dios. Y en esa voz del pueblo de Dios, donde participaron cerca de 87,000 personas de manera inédita, lo que había era un deseo de una presencia creíble, concreta, de una iglesia hermanada que asumiera sus luchas, sus identidades, que permaneciera, que no tuviera una presencia colonizadora y que fuera verdaderamente y genuinamente intercultural. Ahora que ustedes están reflexionando sobre la sinodalidad, creo que es muy importante como llamar la atención sobre esto, porque hay dos elementos que están en juego según nuestra propia experiencia, y es la temporalidad o el ritmo que marca como este proceso. Por un lado, un kairos, que es un tiempo de Dios, un tiempo que no podemos nosotros manipular, dominar, por más que sintamos con toda nuestra buena fe que una serie de cosas tienen que suceder como nosotros pensamos que tienen que suceder. El asunto tiene que ver también en nuestra experiencia de fe, de creer que los cambios se están dando paulatina y progresivamente en medio de la realidad. En el sínodo amazónico, los cambios se están dando, solo que a lo mejor no estaban configurados desde las reflexiones intelectuales ajenas al territorio. Solo que estos cambios lo que invitaban era a una configuración paulatina y progresiva desde la praxis encarnada. Y que también, por el otro lado, por más que había resistencias de querer proteger el depósito de la fe para evitar que fuera transformado, la fuerza del Espíritu era mucho mayor y esto acontecía por desborde. En este sentido, el Kairos de Dios creo que es una invitación a un discernimiento sinodal genuino, a creer que los cambios tienen que estar dados en la medida en que permitan caminar más juntos y juntas, y no apenas a partir de grupos pequeños, con posturas que son cerradas, preestablecidas y quisieran que se hagan las cosas a su manera o que nada cambie. Pero por otro lado, una situación urgente, en una temporalidad de cronos, donde la Amazonía, en este caso, la territorialidad está literalmente en llamas. Asesinatos, desplazamientos, persecuciones, una gravísima crisis socioambiental que pide una respuesta inmediata. La pregunta entonces sobre la sinodalidad es cómo discernir en estos dos elementos de temporalidad. En el Kairos, que es revelación de Dios, que marca una visión de escatología, de un compromiso, de praxis, de tejido paulatino, de esperanza, pero por otro lado el Cronos, que pide una respuesta urgente ante signos de muerte cotidiana que son rostros de Cristo crucificado para los que son creyentes en el día con día. Creo que el sínodo nos ha dejado muchas lecciones y en este sentido también invitar a entender cuál es el llamado que en muchas ocasiones el Papa repetía y que parecía como una gran novedad, pero me parece que está en el corazón del Evangelio, y es la periferia que se torna en centro. Las periferias que en clave evangélica siempre han sido la piedra angular, lo que le ha dado sentido incluso a la propia conversión de Jesús en el encuentro, sobre todo con mujeres, con personas de los márgenes, y que eso permite nuevas perspectivas. Este sínodo lo que quería era abrir nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Y yo creo realmente que esta periferia ha irrumpido a través de voces de pueblos originarios, de mujeres de distintas realidades de la Amazonía, de laicos y laicas también que veníamos acompañando procesos para sembrar semillas de metanoia, de conversión profunda y radical del corazón, pero en una perspectiva de Kairos. La periferia irrumpe al centro no para derrumbarlo, no para convertirse en un nuevo centro cometiendo los mismos pecados del centro anterior y haciéndose una presencia autorreferencial. La periferia solo puede liberar al centro, manteniendo su vigencia y su identidad como periferia. Como ya decía Alirio, manteniendo su contacto con el humus. Y eso no se hace por una convicción de ideas, se hace por testimonio, por presencia y por acompañamiento.
Creo que esto es uno de los rasgos esenciales de este sínodo, donde por proceso las voces del territorio estaban reveladas y presentes en los documentos, que en la medida en que fuimos regresando a los territorios, en la gran mayoría de los casos, la reacción fue: esto representa mi voz, ahí está mi palabra, esto soy yo y me hago cargo del proceso. Incluso en los temas complejos, donde el Papa mismo afirmaba que nos quedamos cortos, el proceso que nos planteaba la pregunta es si se había respetado y honrado el planteamiento desde las escuchas del territorio, y en el sentido de abrir nuevas perspectivas o de reabrir procesos que habían sido detenidos o bloqueados o como sea. La respuesta es sí. La sinodalidad tiene que permitir entonces abrir nuevas perspectivas, pero también creo yo, considerando, y esto es muy importante, distinguir entre la sinodalidad como dinamismo eclesial, que esto implica un profundo discernimiento, una escucha particular, y otra, la estructura del sínodo de los obispos, asociado a la propia experiencia del papado. El sínodo de los obispos es una estructura que existe hace 50 años, con sus grandes limitaciones, con sus potencialidades, y quien venía con una idea de que esto tenía que dejar de ser lo que era para ser lo que nosotros pensábamos, simplemente se encontró con que eso no sucedió. Y no sucedió no por falta de voluntad, ni por falta de profundidad y capacidad, sino porque la estructura propia del sínodo de los obispos, aún ampliada como el Papa intentó hacer, es lo que es. Y el dinamismo de sinodalidad de la Iglesia como proceso de mayor participación, de mayor escucha, el cuento que, aunque no se escuchó mucho, pero de ser muñecas de sal, la sinodalidad no se consigue por decreto, por imposición o por impuestos. La sinodalidad se construye y se estructura a partir de ir creando consensos posibles. Consensos posibles que no quiere decir abandonar nuestras posturas, pero creo que es importante también partiendo desde la perspectiva de no pretender imponer mi visión a otros. Dos enfermedades de la sinodalidad que les quiero dejar, que las vivimos en nuestra experiencia del sínodo amazónico. Seguro habrán muchas cosas más. La esclerosis sinodal, esta cerrazón en las estructuras existentes que impide que ningún cambio de alguna manera disrumpir en nuestra realidad. En ese sentido, hay una enfermedad evidente. Y la primera enfermedad, una profunda esclerosis, de cerrazón, de endurecimiento, de dificultad para que la novedad del espíritu acontezca. Pero por otro lado, una enfermedad que yo identificaba también igualmente dañina como la misofobia, el pretender no contaminarme con posturas de aquellos que no entienden, que no son intelectualmente capaces, que ideológicamente no están en mi nivel, y por tanto ambos extremos decretaban que el sínodo amazónico había sido un fracaso, que había sido insuficiente, cuando en la vivencia concreta de la territorialidad que clama por vida y por vida en abundancia, se están desatando procesos que no son frutos de este acontecimiento, que vienen de décadas atrás, de testimonios de mujeres y hombres profetas que se han jugado la vida en la praxis pastoral y que se abrieron nuevas perspectivas, nuevas estructuras que están emergiendo en este momento, mucho mayor participación de pueblos originarios, de las mujeres que sostienen la misión de la vida de la Iglesia, pero que las dos enfermedades presentes en el proceso sinodal de nuestra Iglesia, esclerosis, endurecimiento, no permitir cambio, y misofobia, el pretender tener una verdad de nosotros por encima de ellos, lo que producen es lo que el Papa denuncia en la Gaudete de Exsultate, el gnosticismo, el pretender que estamos más allá de la verdad y que determinamos quién tiene la palabra de Dios o no. Termino diciendo, lo que está en juego en este momento de la Iglesia, de la historia y del proceso de sinodalidad, a mi muy limitada forma de ver, es una pugna entre estas posturas que son autorreferenciadas, sea por el depósito de la fe que no quiere cambiar o una infalibilidad intelectual supuesta por encima del sensus fidei del pueblo de Dios. Es el sentido de la fe del pueblo de Dios, que es progresivo, que es revelado, que es según sus propios tiempos, lugares y personas y cultura, lo que nos abre perspectiva sin una postura de ruptura,
Sí, tiene que haber un cambio, tiene que haber una metanoia, pero lo que rompe, destruye, que se pone por encima del otro, claramente para mí no es signo de una dinámica evangélica. La periferia tiene que ser piedra angular de los nuevos caminos, pero no cometiendo los mismos errores de quien fue el centro dominante y volviéndose también una fuerza avasalladora. Ojalá que seamos como esa muñeca de sal, que en la pregunta de quiénes somos como iglesia y de la sinodalidad, podamos entrar al océano de la praxis pastoral para poder decir, ahora sé quién soy, al insertarnos en una experiencia viva, que construya cambio y además, sobre todo, que lo proyecte en el tiempo más allá de estructuras cinematográficas. Hola, gracias Mauricio por tu participación. Vamos a escuchar ahora a Adrián Belín, que va a presentarnos el libro que durante la semana 2 también lo tenían como bibliografía. Bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias, María del Pilar. Agradecer también, aunque no pudo estar presente hoy, al profesor Román Guridi, que recomendó el libro y nos puso en contacto. Y agradecer también a Lidio y a Mauricio. Con Mauricio prometo que no nos pusimos de acuerdo antes, pero me dejó un pie tan perfecto, tan justo para la introducción que yo quiero hacer de este libro, no sin antes saludarles a todos y compartirles que para mí es un privilegio y una enorme alegría poder compartir este momento con ustedes. Fuera de eso, yo soy un participante de este curso, como todas y todos ustedes, y simplemente hoy vengo a contarles un poco de este libro, que creo que hace un aporte desde otro lado, pero que engancha muy bien con lo que acaba de decir Mauricio, ¿no? Esto de la esclerosis, y esto, no me acuerdo el término técnico que usó el Papa y que reprodujiste, Mauricio, pero esta fobia hacia lo diferente, ¿no? El libro que les vengo a presentar se llama Desarrollo non sancto, la religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta, y lo que recoge no es una perspectiva eclesiológica ni teológica, sino un poco el impacto que ha tenido Laudato Si, todas las acciones que se han puesto en marcha a partir de Laudato Si, y todo lo que podría ponerse en marcha, el potencial, digamos, oculto, que todavía no está desplegado de Laudato Si en el territorio, pero también en muchas otras esferas, digamos, de la acción humana. En mi caso en particular, yo provengo de la esfera de la academia, entonces hemos recogido aquí especialmente el impacto que ha tenido, no solamente en la academia, pero sí en los debates en general que le dan forma a la manera de aproximarnos al problema de la ecología integral, ¿no? De la sustentabilidad sociológica. Justamente en estos debates, hace varias décadas en el mundo, que estamos padeciendo una especie de esclerosis también, ¿no? La misma enfermedad que padece la sinodalidad de la Iglesia, según lo que nos decía Mauricio recién. Entonces, este paradigma tecnocrático, este paradigma economicista que el Papa denuncia en Laudato Si, es el que ha venido rigiendo un poco el discurso del desarrollo sostenible a lo largo de las décadas. Y en este libro hemos pretendido mostrar, a partir de darle voz a una cantidad de actores, porque es un volumen colectivo, digamos, una colección de ensayos y de entrevistas que se combinan y se ponen en diálogo entre sí, donde la mayoría de sus autores y autoras no son gente de iglesia, exceptuando uno de los prólogos, que es de Leonardo Boff, y la intervención después de Juan Carlos Escanone, que falleció poco tiempo después de que hiciéramos la primera presentación de este libro en Buenos Aires, hace un poco más de un año ahora, y un artículo de Monseñor Firmin Spiegel, que es el director de la obra episcopal Misereor en Alemania, que es donde yo estoy viviendo hace ya 7 años ahora, aunque no pretendo quedarme para siempre aquí. El territorio también tira y también llama, yo soy argentino y en algún momento pienso volver para allá a comprometerme también en la acción pastoral. Pero bueno, volviendo al libro, quisiera estructurarles esta breve presentación en 2 partes que se corresponden un poco con el título y con el subtítulo del libro, ¿no? El título es Desarrollo non sancto. Lo que pretende iluminar este título es qué es lo que Laudato Si nos aporta desde el punto de vista de su contenido, de lo que nos dice, de la forma en que desafía esta esclerosis que viene, digamos así, percolando el debate
a nivel global sobre el desarrollo sostenible hace varias décadas ya, algo así como 4 o 5 décadas, no menos, para la conversión ecológica del mundo, ¿no? Y la segunda parte se va a referir al subtítulo que tiene que ver con esto del rol de la Iglesia en la conversión ecológica del mundo y, por supuesto, de sí misma también. Entonces, en relación con el título, lo que busca poner de relieve este título, que les puede parecer quizás extraño, Desarrollo non sancto, es la singularidad y la importancia que tiene Laudato Si como un fenómeno, ¿no?, dentro del discurso socioambiental en general. Y para poner de relieve esta singularidad, esta importancia, conviene comparar a Laudato Si con otro documento que fue publicado el mismo año y que persigue el mismo objetivo. Y hablo, por supuesto, en este sentido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y para ayudarme un poco a hacer esta comparación muy breve, me apoyo en un artículo que apareció publicado en un periódico inglés, en The Guardian, que se llama El Papa versus las Naciones Unidas, ¿quién salvará al mundo primero?, ¿no? Es un título que parece un poco provocador, pero es muy interesante el análisis que hace comparando Laudato Si con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No con el objeto de destruir a uno y rescatar al otro, sino de mostrar cuál es el potencial diferencial que nos muestra Laudato Si en cuanto a su capacidad de transformación, ¿no?, su capacidad de conversión ecológica, o de promover una conversión ecológica. Entonces, me ayudo rápido con estos 3 puntitos del periódico The Guardian. El primero es el abordaje sistémico y holístico que tiene Laudato Si, por comparación a un abordaje que tiene que ver mucho más con el abarcar, el enumerar y la confusión que hace el Objetivo de Desarrollo Sostenible entre reconocer patrones sistémicos, ¿sí?, reconocer la relación holística, como nos decía, nos recordaba más temprano Alirio, entre todas las cosas, que pone tan fuertemente de relieve el Papa, con la simple enumeración de lo que podrían entenderse incluso en este artículo, el de Guardian lo entiende simplemente como buenas intenciones, ¿no? Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y se subdividen a su vez en 169 metas en total, pero carecen de este análisis sistémico. No hay un verdadero abordaje crítico y transformador de los pecados estructurales, digamos, que mantienen a nuestras sociedades en el mundo explotando a las personas y explotando a la naturaleza, ¿no? Simplemente se limita a enunciar una cantidad de buenas intenciones que pretenden ver realizadas, ¿no? Sin embargo, nos dice Laudato Si en el número 111, buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial, ¿no? Entonces este es el primer aspecto que rescata este artículo de The Guardian y dice que por eso la encíclica se siente cohesiva, se siente fresca y relevante, mientras que los Objetivos de Desarrollo Sostenible aparecen inconsistentes, torpes y obsoletos en al menos 20 años, dice el periódico inglés. El segundo punto tiene que ver con el abordaje que se hace en uno y otro documento del problema del crecimiento económico y el consumo, ¿no? Y aquí dice el The Guardian, los Objetivos de Desarrollo Sostenible continúan haciendo ofrendas en el altar del crecimiento económico motorizado por el consumo. Todo lo que dicen poder erradicar estos objetivos, desde la pobreza hasta la violencia, puede ser abordado por el crecimiento del PIB, nos aseguran, ¿no? Quieren un crecimiento del 7% en los países menos desarrollados y quieren niveles de productividad económica en alza en general. De hecho, el objetivo número 8 está íntegramente dedicado a este propósito, ¿no? El Papa, en cambio, aborda de frente la irracionalidad de la idea de un crecimiento ilimitado del PBI del consumo y lo hace desde un entendimiento que está ausente entre los economistas, pero no entre los actores del territorio, como decía Mauricio recién, de que la economía y el medio ambiente forman parte de un mismo sistema, que la extracción interminable en uno para alimentar el crecimiento interminable en el otro no solamente es una imposibilidad física, sino que en última instancia es contraproducente, es moralmente reprobable y espiritualmente empobrecedor, ¿no? Y el tercer punto de comparación tiene que ver con la causalidad y la responsabilidad, ¿no? Se conecta mucho con este primer punto que mencionaba recién, y dice que los ODS enmarcan los problemas de la pobreza y la desigualdad mundial como cosas que simplemente existen, ¿no? Como si no tuvieran una causa.
Y a diferencia de los ODS, el Papa se atreve a señalar responsabilidades, no en el sentido de apuntar con el dedo y condenar a nadie, pero sí en condenar firmemente las fuerzas clave que están en cuestión, ¿no? Es decir, no la condena al pecador, sino sí la condena al pecado estructural, como decíamos recién. En este sentido, el Papa interpela a las empresas transnacionales que se benefician de la contaminación de los países pobres, critica el sistema de la deuda externa que se ha convertido en un instrumento por el cual los países ricos controlan a los pobres, advierte que el sector financiero se ha vuelto demasiado poderoso y ha erosionado la soberanía de los estados, donde lo financiero tiende como resultado de esto a prevalecer sobre lo político. Y nombrar los problemas por su nombre es un paso importante, ¿no? Porque sin nombrar estas fuerzas que causan sufrimiento humano y destrucción del medio ambiente, es imposible abordarlas. Esta es una verdad incómoda que los objetivos de desarrollo sostenible no reconocen, ¿no? Por el motivo que sea, no lo reconocen. Y en este sentido concluye el artículo diciendo: el Papa Francisco ha enfrentado el desafío que nuestros tímidos tecnócratas no se han atrevido a enfrentar. Lo que nuestro libro del desarrollo non sancto busca resaltar, en la clave de parresía, que es esta palabra que también hemos escuchado repetidamente a lo largo de este curso, en esta segunda semana, especialmente en boca de Mauricio, lo que busca resaltar entonces son estos contrastes para rescatar el potencial transformador de la encíclica y las acciones que están inspiradas en ella, para la conversión ecológica de este desarrollo non sancto, que es el discurso del desarrollo convencional, teñido de verde o no, pero que es incompatible con la concepción de una ecología integral, ¿no? Pero el libro supera la etapa de la mera denuncia y las lecturas lavadas, digamos así, de la encíclica, y pone el acento especialmente en los potenciales de transformación, ¿no? O sea, al igual que en la encíclica Laudato Si, lo que intentaremos que dominara en nuestro libro es la clave de la esperanza, ¿no? Y a esto hace referencia el subtítulo, y a esto quiero dedicar los últimos minutos de mi exposición, que es la religión como actor emergente en el debate global sobre el futuro del planeta. Dice la religión en general, porque efectivamente reconocemos esta dimensión, digamos, de diálogo interreligioso, de diálogo ecuménico y demás, como rescató más temprano Alirio también, pero evidentemente está centrado sobre todo en la Iglesia Católica, la acción de la Iglesia Católica y ecuménica. Y en este sentido el libro intenta dar cuenta de cuáles son los potenciales, pero también las limitaciones, y cuáles son algunos caminos para que la Iglesia pueda ser realmente sal de la tierra y luz del mundo en este camino de conversión ecológica que exigen los signos de los tiempos, ¿no? Y para dar una idea, digamos, de a dónde intenta aportar este libro en este camino, quiero citar brevemente un texto del profesor Markus Vogt, que es profesor de Ética Social Cristiana aquí en la Universidad de Múnich. Su texto se titula Potenciales bloqueados, 7 tesis respecto del rol de la Iglesia en la gran transformación socioecológica, y cito traduciendo del alemán. Dice Vogt: el antropoceno es un signo de los tiempos en el que puede y debe probarse la relevancia de la teología para nuestro presente, si tiene algo que decir y si puede expresar esperanza frente a los desafíos siempre nuevos y concretos de la vida. Una teología de los signos de los tiempos quiere atreverse a llevar el mensaje de salvación del Evangelio y ponerlo en práctica como conversión a la vida, ya que es Dios mismo quien, a través de los trastornos y transformaciones de la época, nos habla y exige una respuesta, ¿no? En este sentido, Markus Vogt aquí quiere poner de relieve la importancia que tiene este tema del antropoceno o la crisis ecológica como signo de los tiempos, ¿no? Y como un desafío también para la Iglesia. Y sigue, dice, cito: el mayor déficit en el compromiso ecológico de la Iglesia Católica es la falta de anclaje de esta dimensión en el centro de su autocomprensión. Hemos visto también a lo largo de este curso, especialmente en la primera semana, pienso ahora en el video de Carlos Schickendans, por ejemplo, dando centralidad a este tema de la Iglesia y de su identidad, ¿no? De la permanente pregunta por nuestra identidad como Iglesia, ¿no? En una Iglesia en permanente conversión, la Iglesia siempre reformando, ¿no? Y sigo citando a Vogt, dice... Bueno, ya te quedan medio minuto porque si así... Termino en 20 segundos. Gracias, gracias. Pilar, muchas gracias. Dice, la mayoría de la gente coincide en definir lo ecológico como un campo muy importante, pero en última instancia como un campo propio de los expertos en medio ambiente, en el que la Iglesia no tiene una competencia primaria.
Los escritos episcopales al respecto están en su mayoría muy bien fundamentados en cuanto a los hechos, pero están repletos de conocimiento prestado, enmarcado en una teología de la creación que en su mayor parte es muy genérica, como un empaquetado retórico que se ha repetido durante décadas. Le falta un involucramiento con el territorio y un examen más profundo de la cultura y también de la teoría social, y un análisis de las dimensiones profundas de los procesos de transformación ecosocial. Es en este último sentido, en el poner en diálogo la realidad de la Iglesia, los procesos de conversión que la Iglesia misma está asumiendo, que la está asumiendo desde su territorio y desde las estructuras sinodales y de las estructuras eclesiológicas más generalmente hablando, con las realidades del territorio y con las preguntas y los cambios de preguntas que está propiciando todos estos procesos a nivel político, a nivel social, etcétera, que este libro intenta aportar una forma de nexar y de conectar estas diferentes esferas. Así que el libro está disponible, Pilar lo tiene dividido en partes para no infringir el copyright, pero quien tenga interés en esta temática está muy libre de accederlo y invitados muy cordialmente a hacerlo. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias, María Pilar, por avisarme. Muchas gracias, Adrián. Creo que el día de hoy son muy ricos los temas, con muchísimas preguntas también que hay aquí en el chat. María Cristina quiere decir algo y abrimos a las preguntas de la gente para que vayan contestando los profesores. Voy a ser muy rápida, solamente 4 puntos. Hoy se ha hecho público que un laboratorio alemán ha afirmado que su vacuna contra la COVID es fiable en más de un 90%. Automáticamente las acciones del laboratorio han subido, pero me he metido en la bolsa y lo curioso es que han empezado a subir las acciones de las empresas de turismo. Esto me lleva a pensar, primero, lo mucho que nos cuesta aprender sobre lo que nos está pasando y sobre lo que estamos viviendo. Es decir, el beneficio económico sigue primando frente a cualquier otro tipo de recurso que podíamos hacer valer en este momento para aprender de la pandemia que estamos pasando. Eso un punto. Otro, que nadie crea, sobre todo los que vivimos en los países alejados de la zona panamazónica, que aquello de lo que se habló en el sínodo y aquello que trata Querida Amazonía es exclusivamente para esa zona del planeta. Es para todo el mundo y es para toda la Iglesia, y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque si no nos quedaremos convencidos de que eso tiene que darse allí y que al resto no nos importa nada. Y no es verdad, todos estamos comprometidos y el cambio exterior solo llegará a partir del cambio interior. Y bueno, me voy a saltar un punto para dejar más tiempo, pero hago referencia solamente a que si nos cuesta cuidar el planeta en el que vivimos, mucho cuidado, porque ya empezamos a ver posibilidades de pasar largas temporadas en el espacio exterior. Si nuestro planeta lo hemos abandonado, lo hemos convertido en buena medida en un basurero, ese espacio exterior es un basurero también y puede acabar convertido en una zona explotada como tenemos nuestro propio planeta. Mucho cuidado, porque aunque suene un poco poético, nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, es decir, no hay nada que no esté conectado en el universo con la realidad ecológica del hombre. Por lo tanto, mucho cuidado, mucha atención y a poner un poco en práctica ese cambio interior que conllevará el cambio exterior. En el chat han puesto algunas preguntas, las voy a hacer, digamos, general para Alirio. Le preguntaban sobre la cuando habló sobre cómo sería ese trabajo ecológico dentro de la parroquia, la mentalidad pastoral, y para Mauricio, cómo es todo ese proceso también de controversia que existe, o sea, en ese camino sinodal, cómo se pueden ir saltando esas brechas, especialmente también con la realidad de las mujeres. Bueno, ese tema específico lo vamos a trabajar en la próxima semana, dentro de los ministerios, y después también con invitadas especiales de personas, mujeres que han participado en el Sínodo para la Amazonía. Pero Lirio, que nos expliques un poquito más sobre cómo es ese proceso, la toma de conciencia en los planes pastorales. ¿Es una realidad vigente?
¿Cuáles son las dificultades que se encuentran? Bueno, muchas gracias por las preguntas, los comentarios en el chat. Los he tratado de seguir responder a la medida que sea posible. Yo veo como dos desafíos. Uno más de tipo epistemológico, que es evidente que detrás de todos los acercamientos, aproximaciones y percepciones que tenemos acerca de lo que llamamos la naturaleza y finalmente la percepción sobre la propia vida, somos herederos y herederas de la modernidad. Seguimos pensando en términos fragmentarios, en compartimientos, como en cajones aislados, y tenemos las especializaciones que obviamente nos han traído grandes adelantos, pero en este momento se convierte en un problema. Y el Papa nos metió en ese lío. Cuando habla de ecología integral, nos está proponiendo un cambio sistémico, nos está proponiendo con su magisterio una transformación que es polifacética. El poliedro famoso implica que aprendamos a pensar en términos holísticos, y eso nos cuesta mucho trabajo, y mucho más dentro de la iglesia, que tiene unas pastorales especializadas, y como que la liturgia no tiene nada que ver con la pastoral social, que soy ministro de la comunión, eso que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Ahí tenemos un reto, e invitaría a ahondar, ya que estamos en un curso de este tipo, a profundizar en la episteme de la complejidad, la teoría general de procesos y sistemas, porque es desde ahí que podemos sacarle jugo a ese planteamiento de la ecología integral y la implicación que tiene la conversión como tal, ecológica, entendida como una conversión a la ecología integral, y la ecología integral no es nada sino una vivencia antropológica, una espiritualidad al estilo de Francisco de Asís, que es el ejemplo por excelencia de una ecología integral que se vive con alegría, autenticidad, dice el Papa, y justamente porque no separa la preocupación por los pobres, de la atención a la naturaleza, la paz interior, de la amistad con Dios. Yo creo que hay un reto epistemológico y antropológico. Y ahora, ¿cómo se concreta? Pues me parece que hay iniciativas muy grandes. Yo diría que estamos en el año Laudato Si, que el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral nos ha propuesto una plataforma Laudato Si que está en construcción. O sea, hasta mayo del 2021 se está trabajando con unos grupos para presentar una perspectiva jubilar a 7 años de los OLS, Objetivos de Laudato Si, que es como el aporte a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, es 7 por 7 por 7. 7 objetivos Laudato Si en 7 niveles por 7 años. Recuerda los objetivos de Laudato Si: responder al clamor de la tierra. Perfecto, agua, energía, residuos sólidos, todo lo que no pensamos que es lo ecológico, lo verde, ahí entra, y eso hay que hacerlo, ¿sí? Pero implica también responder al clamor de los pobres, implica promover una economía ecológica, implica un nuevo estilo de vida, implica una educación ecológica, una espiritualidad ecológica y una incidencia, una participación política para empeñarse en el bien común. O sea, esos 7 objetivos ya nos muestran un panorama de lo grande, de lo amplio que es este planteamiento de Francisco a través de Laudato Si, corroborado ahora con Fratelli Tutti. 7 niveles, ¿cuáles son? La familia. El numeral 213 de Laudato Si nos habla de la importancia de la familia en esa ecología integral. O sea, ¿qué es lo que se aprende? A perdonar, a no ser voraces, a controlar, digamos, los impulsos. Y obviamente todas esas prácticas ambientalistas y ecologistas que son necesarias, las aprendemos en la familia. Se está hablando de ecoparroquias, o se habla de parroquias y diócesis Laudato Si, de colegios Laudato Si, de universidades Laudato Si, de empresas Laudato Si, de centros de salud, de provincias, órdenes religiosas, y pienso yo que estas organizaciones amplias en torno al agua, a las cuencas hidrográficas, entran dentro de esa dimensión. Entonces, donde hay una comunidad católica, tendríamos que diseñar un plan estratégico a 7 años para cumplir los 7 objetivos. Y eso, un poco me refiero a lo que mencioné anteriormente, pues implica no solamente un comportamiento, sino una revisión, la metanoia, que implica el cambio de mentalidad y también de la actitud. Y entonces pasamos de las pequeñas acciones cotidianas anónimas a los grandes escenarios políticos. El CELAM tiene una carta pastoral llamada Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común,
discernimiento a la luz de Laudato Si, y se hace un análisis de realidad de todo el problema del extractivismo en América Latina. Por eso es tan importante pasar de entender que la ecología no es simplemente unas pequeñas acciones de tipo estético, sino es el comienzo de una gran transformación de todo el sistema económico. Hoy en día la ecología tiene que dialogar con la economía, y las ecoparroquias lo que hacen es eso. Reconozco, digamos, tenemos en Francia, después de la COP21, quedó como herencia la Iglesia Verde. Ustedes entran al portal de Iglesia Verde, ahí hay una certificación. En Costa Rica está la bandera azul en la categoría ecológica eclesial, que tiene 8 parámetros para comenzar a implementar. El Movimiento Católico Mundial por el Clima tiene una guía de ecoparroquias de hace 4 años, tiene la propuesta de los círculos Laudato Si mes tras mes para comenzar a orar, reflexionar y actuar. Ora es la sigla, y vivir Laudato Si, vive laudatosi.org. Pero yo diría que ahora el dicasterio nos está jalonando para que en mayo del próximo año tengamos una gran plataforma de incidencia, de transformación en esos 7 niveles por 7 años y cumpliendo los 7 objetivos de Laudato Si. Me parece que si bien es una idea todavía que toca darle fuerza, darle cuerpo, tendremos que buscar la participación desde América Latina, o sea, de cada uno de los continentes, para reforzar esta iniciativa del dicasterio, que entre otras cosas es una gran muestra de lo que implica la ecología integral. Fusionar la Pontificio Consejo de Justicia y Paz con el trabajo de los migrantes, con la pastoral de la salud, con la atención caritativa. Eso es complejo, pero ese es el proyecto, digamos, integrador de la dimensión social de la evangelización. Y creo que leer, estudiar las conclusiones de la Asamblea del Sínodo de la Panamazonía y Querida Amazonia, en términos de la relación entre conversión y sueños territoriales, sueños de familia dentro de la casa común, es fundamental para pensar a qué le apostamos cada uno de nuestro pequeño metro cuadrado que somos responsables. Alguien dijo, no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero al menos sí podemos responsabilizarnos de nuestro metro cuadrado. Y entonces, así como el colibrí, que es como un símbolo que se ha ido forjando acá en América Latina a través de la Cáritas, y con un corazón muy grande, gotica a gotica, ir apagando esos incendios externos e internos que rompen la armonía, que se oponen a la hermandad, en la vivencia de convertir esta casa común en un hogar común. Muchas gracias, Alirio. No sé si Mauricio quiere responder también en forma general. Discúlpenos que hoy, la verdad que nos quedamos con poco tiempo para interactuar. Tenemos una persona con la mano levantada que ya le vamos a dar la palabra también. Pero vamos a esperar que Mauricio responda a las preguntas. Mauricio, ¿estás ahí? Si no, Cristina. Sí, aquí estoy. Gracias, Pilar. Sí. Bueno, yo lo que quería también era una frase de Teilhard de Chardin que fue fuertemente incomprendido, rechazado en su tiempo, pero yo creo que expresa como un elemento de semilla, de lo seminal, de lo que va germinando en una clave progresiva. Y es esta frase que dice, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Aquí está la perspectiva encarnatoria para la mujer y el hombre de fe. Esto tiene que ser un elemento esencial. ¿Creo o no creo en que la perspectiva sinodal se da en una dinámica progresiva, incluso a pesar de mis limitaciones, pero también con mi contribución al proceso? Eso nos da una libertad enorme. Cuando nosotros abordamos el proceso de acompañar el sínodo amazónico, nos sentíamos absolutamente nada, empequeñecidos y reducidos totalmente frente a esta realidad frente a nosotros. Y yo creo que eso nos dio elementos de profunda humildad. La perspectiva encarnatoria es lo que está en juego, en el sentido de una construcción progresiva. Los temas polémicos en el proceso del discernimiento sinodal no corresponden con temas polémicos en el sínodo. Procesos inacabados en clave progresiva de Kairos, que tenían que ser sembrados
sin perder el foco del sínodo, y que la pregunta es si se pudo o no avanzar. Después podemos decir si fue suficiente o no suficiente, pero la polémica, y voy a poner siempre los ejemplos de los dos extremos. En la clave de la esclerosis sinodal, donde no se quiere que haya ningún cambio, todo el foco de atención de los grandes medios financiados por intereses económicos, como mencionaba también Adrián, sobre la figura de madera de la mujer embarazada, que es prácticamente lo que se conoció a nivel global, hablando de un sino pachamámico, pagano, completamente disociado de nuestra tradición e identidad creyente. Lo que había detrás de ello era una estrategia orquestada para distraer de la atención sobre una iglesia católica que quiere despertar en materia de respuesta a la crisis socioambiental. Las campañas de la primera elección de Trump o de Bolsonaro, financiadas más o menos por las mismas personas que estaban en contra del, digamos, llamado ético global del Papa, lo que hicieron fue tocar nuestros sentimientos, nuestras fibras más sensibles, para hacernos creer que una iglesia pagana, ajena a su identidad, se estaba construyendo, cuando en el fondo se estaba discutiendo que este modelo de desarrollo no da más, que los pobres y empobrecidos son los que más lo sufren, que nuestra hermana Madre Tierra, como casa común, de la cual dependemos, sin ningún elemento animista, sino de correlación, necesitaba una postura firme y ética de toda la iglesia. ¿Qué pasaría si 1.300 millones de católicos y otros 300 millones de cristianos asumieran mínimamente esto? Habría una catástrofe para los intereses económicos de unos pocos y quizá una verdadera posibilidad de futuro. La esclerosis, los que no querían que nada cambie, defendiendo estructura, intereses y poder económico, político, dentro y fuera de la iglesia, pretendieron convertir en polémica algo que no existía. Esa talla de madera era una talla de madera, una artesanía preciosa de una mujer embarazada a punto de dar a luz, que podría reflejar el mundo que quiere dar a luz nueva vida, que en Manaus se utiliza mucho como una imagen de la fecundidad y de la vida. Ninguna cosa de lo que nos estaban haciendo creer. Pero en el otro extremo también, toda la atención de los medios y de muchos grupos, desde la misofobia, desde la perspectiva de no contaminarme con las otras ideas, convirtió el sínodo en una discusión sobre sacerdocio casado o no. Esto nunca, y repito, nunca fue el elemento central del discernimiento en la escucha al pueblo de Dios. Era quizá una de las posibles vías, entre varias más, para ampliar una ministerialidad y una presencia mucho más contundente. Y no estoy diciendo que yo creo que este cambio se va a dar. La pregunta es si al sínodo amazónico le correspondía dar una respuesta absoluta, perdiendo por completo la perspectiva de la territorialidad amazónica. No puedo olvidar, los medios, sobre todo europeos y algunas posturas, convirtieron el sínodo sobre un tema o dos. Y el sínodo era exitoso o no si producía algo que no le correspondía. Porque además manipulaban, igual que el otro extremo, diciendo como si el sínodo fuera un parlamento y un espacio de votación. El sínodo como estructura es un instrumento del Papa para escuchar posturas sobre ciertos temas y a él le corresponde el asunto. Después dijo, era imposible avanzar en este tema porque se convirtió en una perspectiva de parlamento, de ideología. No había espacio para el discernimiento. Por cierto, insisto, este cambio se va a dar porque es parte también de los otros ritos de la iglesia, pero mucha gente se perdió de vista del gran avance en perspectiva de ministerialidad más amplia que se ha dado en la iglesia. Si ustedes leen lo que dice el pueblo de Dios, no es queremos sacerdotes casados. El pueblo de Dios dice quiero una presencia de la iglesia creíble, permanente, estable, que asuma mis valores, que aprenda mis idiomas, que se juegue la vida conmigo, que no me colonice, que no me imponga, que no me traiga otra cultura. Si eso implica otros ministerios, que sean bienvenidos, que respeten a nuestras propias también poblaciones para poder hacer ministerios. Tema de sacerdote casado como prioridad, nunca. Le duela a quien le duela. Sí, la ministerialidad. El Papa nos dijo en una reunión privada con el cardenal Lunes y el cardenal Barreto, no pierdan el foco. No permitan que se diluya el sínodo
porque si se trata de satisfacer la expectativa de cada persona ajena al territorio, la Amazonía como territorio, sus pueblos y lo que ofrece como voz profética al mundo se va a borrar, se va a convertir en una pugna de ideologías ajenas al proceso. En este sentido, yo insisto, hay que leer los documentos del sínodo para ver dónde se ampliaron perspectivas ministeriales y no perdamos de vista que el Papa dio paso al rito amazónico, que dentro de sí se convierte en un vehículo para crear entonces también ministerialidades mucho más coherentes y consistentes con la realidad de este territorio. En el tema de la mujer que van a tratar después, ahí como el mismo Papa lo dijo, y lo dijo así de claro, nos quedamos cortos, hay una sensación de que faltó parresía, pero lo que se nos olvida decir también a veces es que la misma dinámica se convirtió en una situación de pugna, de posturas, y aquí mi lectura particular es, sabiendo que era necesario dar un paso adelante, lo que hicimos fue volver más fuertes a los grupos que conocen muy bien el manejo político de los pasillos, porque empezaron a producir una sensación de rechazo y de temor por cuestiones que no estaban trazadas en una perspectiva, digamos, de discernimiento, sino que venían como ideas específicas. Sin embargo, y aunque sé que lo van a tratar el tema, yo creo que no es para tratar de simplemente, lavar la cara del proceso, pero en una estructura profundamente autorreferenciada en cuanto a centro y por supuesto con elementos patriarcales, la mayor participación de mujeres en un sínodo se dio en este espacio. La presencia de las mujeres amazónicas, no solo de religiosas, sino de líderes indígenas, incluso no católicas o de expertas, marcó profundamente el sentido de las discusiones. Hay gente que se quedó mucho en un tema que es una deuda y que también estamos seguros que va a suceder, que es el tema del diaconado femenino. Antes o después, afortunadamente se logró reabrir esa comisión. No sé, ni soy experto, ni me atrevería a opinar si es una comisión adecuada, con potencial. El hecho es que se abrió. Pero lo que también creo que se perdió de vista es lo que en mi experiencia limitada con la escucha al territorio era también el deseo de las mujeres. Decían, no queremos clericalizarnos, no queremos asumir los mismos rasgos de un servicio ministerial que asumen los varones. Queremos ser reconocidas en nuestra legítima identidad. Sin la presencia de la mujer en la iglesia en la Amazonía, no hay iglesia en la Amazonía, así de claro. Pero aquellas que viven más encarnadas en el territorio decían, yo no quiero ni diaconado ni sacerdocio, quiero que se me reconozca mi ministerialidad como tal y que se legitime mi rol en esta iglesia y que se me fortalezca y que se haga justicia. Pero estos temas que podrían clericalizarnos o volvernos una réplica de lo que tan mal ha funcionado a veces en el modelo patriarcal, eso no queremos. Por eso muy poca gente ha puesto atención a los aspectos que sí planteó el sínodo, que es ampliación en la ministerialidad en su conjunto para crear ministerios específicos según la propia dinámica de la mujer, que eso abre muy grandes posibilidades. Y el otro elemento que estaba presente era el tema de la mujer coordinadora de comunidad. Muchos decían, ahí está la clave de lo que estaba en juego. No se les puede decir párrocas, pero en la práctica ellas ya lo son. Ellas ya ejercen ministerios que nadie más ejerce. Son la única presencia concreta en medio de la realidad que da cuenta de la presencia de la iglesia con estas comunidades. Entonces, este rol de la mujer coordinadora de la comunidad, insisto, yo no quiero minimizar la realidad que el propio Papa señaló de que nos quedamos cortos, pero lo que creo que en estos polos en tensión nos perdemos de ver lo que sí fue un elemento de avance en clave de Kairos, y en este sentido también creo que nos falta una autorreflexión para decir, y yo me incluyo, cuánto lo que hicimos por convertir un espacio que con sus características, me gusten o no, pero esas eran, necesitaba una clave de mayor discernimiento para que el Papa dijera, aquí hay consenso y puedo avanzar, cuánto nosotros mismos lo fragilizamos por pretender imponer alguna idea. Yo escuché con mucho dolor, saliendo del sínodo, de un proceso que sigue en marcha, estas expresiones de el sínodo fracasó porque no definió la ordenación de sacerdotes casados, el sínodo fracasó, etcétera. Estas perspectivas
yo creo que necesitamos purificarlas. Y como yo decía en muchas ocasiones, al representante de estructura eclesial inamovible que no quiere que nada cambie, que no quiere cambios en la ministerialidad, que no reconoce el papel de la mujer, hay que mandarlo 6 meses al puesto de misión más lejano de la Amazonía. 6 meses le bastan para cambiar la postura. Pero también al intelectual que pretende tener la verdad desde fuera, basta con enviarle 6 meses al territorio a escuchar de verdad el territorio para darse cuenta. Creo que puede ser. Aló, Mauricio, gracias por tu participación. Cristina iba a decir algo y tenemos a Gloria que quería hacer una pregunta. Gloria, ¿o qué quiere hacer una reflexión? Rápida, nos quedan ya. Rápidamente son 2 preguntas, tanto a Cristina y a ok, así aprovecha Cristina a responder. Cristina sí, y a Mauricio, sí. que lo hablaban como la Amazonía como ese lugar teológico para toda la iglesia completa. Y mi pregunta es, de ese lugar teológico de la Amazonía, esa voz profética de la que hablan, si nos pudieran dar algunos elementos enunciados, porque entiendo del tiempo, de qué es esa novedad, esa riqueza que nos trae la Amazonía como lugar teológico para la iglesia y para la comprensión de la sinodalidad. Algo mencionaba Lirio ahorita, los ministerios, el tema de los ritos, el tema del papel de la mujer, pero si pudiéramos enunciarlos por lo menos para no empezar a ahondar ahí. Y una pregunta puntual para el que habló de últimas, para Adrián. Atrevida porque no conozco el texto y no sé si lo vayamos a ver, pero él hablaba de un tema de incompatibilidad entre los objetivos del desarrollo y la Laudato Si. Mi pregunta es si es un tema de incompatibilidad o realmente podemos establecer un diálogo entre los objetivos que son absolutamente deseables y necesario alcanzarlos, iluminados y complementados con la Laudato Si, especialmente con el Fratelli Tutti, que nos da un papel importante del diálogo con el tema político, con la mejor política en el capítulo 5, porque creo que si estamos en sinodalidad es poder complementarnos en el diálogo y no de entrar en posiciones de incompatibilidad. Sí, gracias, Cristina. Se movió de su lugar. Bueno, Adrián, ¿quieres decir algo? O Mauricio respondiendo sobre el tema de ministerialidad y también el sínodo y toda la realidad teológica del sínodo lo seguiremos abordando porque todavía nos quedan más semanas. Vamos a ir cerrando para ya terminando de responder estas preguntas. Mauricio y Adrián. Adrián, ¿quieres responderle algo sobre el libro o también se Gloria, fue? no, estoy aquí. Gloria, muchas gracias por esa pregunta que me parece súper relevante. Temo que quizá comuniqué el mensaje demasiado rápido y de forma muy simplista y no quedó bien claro lo que quise decir. Nunca pretendí decir que no hay posibilidad de diálogo entre objetivos de desarrollo sostenible y Laudato Si. Sí que la ecología integral denuncia el modelo convencional de desarrollo, que es este modelo que mata, que dice el Papa, y que ahí hay que cuestionar, ¿no? Ahí es donde se requiere la parresía. Hay un punto donde hay que dialogar y hay un punto donde hay que simplemente tener el coraje de decir las cosas, llamar las cosas por su nombre, ¿no? Ahora, donde está la gran diferencia, que es lo que yo quise marcar entre Laudato Si y Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que esta Agenda 2030 de Naciones Unidas está diseñada y está construida un poco en base a esta lógica que recién problematizaba Mauricio, ¿no? Esta lógica parlamentaria de negociación, donde hay que tener mucho cuidado de no ofender a nadie, de que todo el mundo sienta que de alguna forma su idea preconcebida está representada. Entonces queda un conjunto de cosas que no necesariamente tienen una gran coherencia entre sí. Por ejemplo, este objetivo número 8, que dice hay que tener crecimiento económico de X y Z porcentaje anual y demás. Y bueno, hay un problema hace muchas décadas ya donde no se logra desacoplar este crecimiento económico de los impactos ambientales, ¿verdad? Entonces tú dices, yo quiero proteger el agua, quiero proteger la biodiversidad, quiero proteger el clima y al mismo tiempo quiero crecer 7% anual. Bueno, ahí hay un problema que está manifiesto hace décadas y el documento de Objetivo de Desarrollo Sostenible no se hace cargo de ese problema, no le da respuesta. Laudato Si sí le da respuesta, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que yo quise marcar. Por supuesto que el marco de Naciones Unidas es un marco que hay que utilizarlo como plataforma de diálogo, pero hay que entender las diferencias, no hay que entender que Laudato Si no es lo mismo, sino que tiene mucho más
potencial transformador que aportar, porque hay una parresía que está contenida está esa voz profética, que el otro documento, no digo que no pueda tener, pero no hay un todo coherente. En el aborto sí hay un todo mucho más coherente. Ese era el mensaje. Muchas gracias, Adrián, y lo leeré. Gracias, Gloria. Gracias a ti. Está en la semana 2, al final está el libro, lo pueden bajar. Mauricio, algunas palabras finales. Sí, Pilar. María Cristina, lo que quieran decir, y ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Pilar, y le agradezco a Gloria porque es natural y entendible, pero a veces también nos dice más sobre nosotros mismos, que aparecen siempre las preguntas sobre lo polémico, lo aparentemente no planificado en el proceso sinodal, y gracias a Gloria por estas preguntas en positivo. Y yo creo que esto es lo más importante. Elementos esenciales que se vuelven irreversibles en el sínodo, pero que no pertenecen al sínodo. Lo primero, la perspectiva del Concilio Vaticano II se mantiene vigente en una serie de categorías irrenunciables que habían estado un poco apagadas con el empuje del Papa Francisco y su pedido de participación mucho más activa de la periferia. Aquí no se trata de papismos o de papofilia, si Francisco es la respuesta de todo, no. La misma lectura de Kairos nos implica leer el Concilio Vaticano II que se va concretando. Y en esto, el decreto Adyentes y también reformas de la estructura pastoral nos hablaban de las culturas, de territorios socioculturales. Una novedad irrenunciable de este sínodo es que convierte un territorio antes concebido como un espacio geográfico y que es en realidad un espacio sociocultural biológico en un sujeto de la conversión eclesial. La Amazonía irrumpe como un sujeto que representa un territorio sociocultural, biológico, geográfico y también espiritual. Esta es una absoluta gran novedad, porque no fue un sínodo regional sudamericano o latinoamericano, fue un sínodo sobre un territorio como bioma, concebido como bioma. Concilio Vaticano II, territorios socioculturales, decreto Adyentes. ¿Qué significa? Que todo territorio que está en un proceso también de buscar articulación para responder a signos de muerte y crear posibilidades de nuevos caminos, ahora está habilitado en este sentido. Alirio lo mencionaba, la semana pasada tuvimos una reunión con todas las redes eclesiales territoriales de la Iglesia. No es un sueño de unos pocos asociado a la Amazonía. La Amazonía ha logrado abrir una perspectiva y el Papa pedía que no se pierda el foco, que no se diluya el sínodo, pero no es accidente que ahora, segunda novedad, existe hoy un nuevo sujeto eclesiológico territorial. Una irrupción de un nuevo sujeto eclesiológico territorial. La Amazonía es uno, pero la cuenca del Congo, la región de Asia, Pacífico y Oceanía, Mesoamérica, incluso regiones como Europa, Norteamérica, empiezan a repensar una eclesiología transformadora de la realidad. A la luz del Concilio Vaticano II, por favor, no es el Papa Francisco en sí mismo, es la reactivación de procesos de un itinerario eclesial que hace parte de un kairos que le da sentido a la Laudato Si. Por eso no es accidente que el Papa haya dicho, este sínodo es hijo de Laudato Si, en el sentido de nuevos sujetos eclesiológicos territoriales. Tercera gran novedad irrenunciable, que creo que la van a profundizar después. El territorio como lugar teológico, la Amazonía como lugar teológico. Esta noción de Europa eurocéntrica como el único sitio donde está el depósito de la fe, de la revelación, queda roto por historia de la Iglesia, desde la propia virtud de Pablo y San Pedro, pero parece que con los últimos siglos se fue dando una dinámica también eurocéntrica que excluía las otras perspectivas y dejó fuera 23 otros ritos de nuestra Iglesia que tienen igual validez y legitimidad y que con la noción de territorio como lugar teológico se activan también para, de alguna manera, propugnar por una visión de una Iglesia
multiforme, multirrostro. El sueño de Teilhard de Chardin, el ascenso de la conciencia, esta amplitud en la nogénesis, en la conciencia del ser humano, hacia una fraternidad universal, y ahí la cristificación del mundo. Para los que tienen miedo porque quieren reducir a lo mejor a la visión de una cristificación eurocéntrica, aquí se amplía la perspectiva, porque ¿no acaso Dios lo es todo, en todos y en todo? ¿Acaso no sopla donde quiere? A mí me daba un poco de risa cuando criticaban al sínodo de Pagano y al mismo tiempo celebrábamos durante el sínodo en templos que habían sido paganos y que luego con la cristiandad se convirtieron en elementos centrales de nuestra fe. O tantas de nuestras festividades hoy de nuestra tradición católica que proceden de tradiciones de los ciclos de vida, de los ciclos también de las estaciones, y que le dan sentido a nuestra fe. La noción de territorio como lugar teológico, la Amazonía como lugar teológico, por un lado, descentraliza esa noción que no es de origen de nuestra fe, sino de una visión más bien eurocéntrica, y amplía la perspectiva para enriquecer los multiformes rostros de Cristo y de Dios en medio de la realidad. Y el otro elemento también creo yo, la noción de interculturalidad. La perspectiva de inculturación sigue vigente, pero emerge la noción de interculturalidad como categoría eclesial, donde la visión distinta del mundo no es solo concebida como respetable hasta que la pueda de alguna manera convertir, sino es respetable por sí misma porque me enriquece con su diversidad. Y en clave del cuidado la casa común, no estamos tampoco con una visión idealizadora y romántica de los pueblos indígenas, que también tenemos mucho de eso en la iglesia, como si fueran infalibles, como si su palabra fuera palabra divina. No, señores, disculpen, es un tema de encuentro de sujetos, de identidades, de culturas que se enriquecen, que no se avasallan y que pueden crear perspectivas más amplias para un futuro posible. No se trata todo de conversión, pero también, y esto yo siempre lo decía en la REPAM, que no nos dé vergüenza afirmar nuestra visión creyente cristocéntrica. El día en que nos da vergüenza y la ocultamos, es distinto no avasallar, pero ocultarla, negarla, creo que perdemos el sentido también del evangelio que hay en nuestra opción. Entonces, la noción de interculturalidad abre esa puerta para ser mucho más aliados. Y lo último, la escucha. La escucha y la escucha. El antídoto contra la esclerosis en el sínodo y contra la misofobia, y repito, fue la escucha. Porque cuando uno lee los documentos del sínodo y los lee con el pueblo de Dios en el territorio y su sensus fidei infalible cuando creen, ahí uno purifica toda intención y se da cuenta que la esclerosis se afloja y la misofobia se empieza un poco a dejar enlodar por otras perspectivas que no son las propias. Y ahí creo yo que hay como una absoluta gran novedad. La escucha tiene que ver con la pregunta de si con todo este camino se refleja más la vida y el sentir del pueblo de Dios, y esto abre posibilidades, aunque no sean en mi momento, a mi imagen y semejanza, pero más en clave como de Teilhard de Chardin. No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la participación de todos, María Cristina, Lirio, y ya nos vamos despidiendo porque ya nos pasamos muchísimo, el tema es demasiado interesante. Yo solamente dos apuntes. Tenemos mucho trabajo, digamos, hacia adentro como Iglesia Católica, pero no desaprovechemos la oportunidad de tender lazos ecuménicos en un tema tan práctico y de un ecumenismo tan diario como podemos hacer a partir de este tema. Creo que es fundamental y más en este momento. Y un segundo punto que no os lo voy a desarrollar, solamente os lo apunto. Podéis investigar por vosotros mismos. Hay una historia, digamos, mucho más anterior o bastante anterior a Francisco de Asís respecto a todo este tema, que tiene como nombre Hildegarda de Bingen. Investigar sobre Hildegarda de Bingen y la ecología, sobre todo la ecología integral. Es una auténtica sorpresa en el siglo XII. Investigarlo porque veréis cómo hay una historia que no hemos descubierto nada nuevo, pero que sí es verdad que hemos llegado en un momento muy crucial para tener que ponerlo en práctica.
investigar y veréis las conexiones que hay tan maravillosas y lo que podemos aprender de personas que vivieron hace 700, 800 o 900 años antes que nosotros. Esas intuiciones estaban porque esas intuiciones son del espíritu y no cabe otra duda. Muchísimas gracias, María Cristina. Alirio, últimas palabras y ya nos vamos despidiendo con lástima de... Tenemos aquí también muchísimas preguntas que igual yo se las puedo enviar por el correo también para que las tengan. Alirio. No, ante todo, pues un agradecimiento, Laudato Si por la sinodalidad, Laudato Si por la biodiversidad, porque somos un cuerpo, no solamente tenemos fundamentos bíblicos en ese pensamiento paulino de la Iglesia, sino una experiencia desde los campos interdisciplinarios que garantizan que los ecosistemas son más fuertes en la medida que son más plurales, son más diversos. Recuerdo mucho al cardenal Michael Chegny en un encuentro acá en Bogotá que nos decía que el éxito del sínodo no era que un sector venciera o convenciera al otro, porque sería como un juego de ganadores y perdedores, que el éxito del sínodo se pueda medir en la capacidad de acercamientos, de consensos, de entender las posiciones a veces opuestas, adversas, polarizadas, y creo que el camino arraigado en algo que escribía por ahí en el chat, del ordenamiento territorial de estos biomas que son como las pequeñas porciones de la casa común, nos obligan a redescubrir ese sentido de familia, la importancia del diálogo, la importancia del encuentro, del reconocimiento de las diversas cosmovisiones culturales, de los debates epistemológicos que están en juego, pero ante todo hay un valor fundamental, es el valor de la vida, el reconocimiento de que podemos orar juntos, decir Abba, Padre nuestro, Papito lindo, y tratarnos y cuidarnos los unos a los otros como hermanos y hermanas, porque en verdad lo somos. Muchísimas gracias, Alirio, y creo que con estas palabras y con esta bendición también nos despedimos hasta el próximo lunes, donde también vamos a tener la presencia de María Cristina, de Felipe, que nos van a hablar sobre acción cultural y ministerial, y también la profesora Isabel Corpas, que hoy también nos acompañó, pero por toda esta dinámica no le dio el tiempo para darle la palabra, pero sí la va a tener y le va a ser una invitada especial en nuestro encuentro del lunes que viene. Muchísimas gracias, y para los que quieran, el jueves también tenemos la presentación del libro de sinodalidad, para los que quieran seguir avanzando sobre este tema, también está abierta la invitación. Muchas gracias, podemos abrir nuestros micrófonos y compartir este momento. Gracias. Muchas gracias, cuídense mucho. Saludos Chao a todos de Italia. A sus países. República Dominicana. Adiós, hasta luego, gracias. De Perú. Venezolano en la diáspora. Wow, saludos para todos. Venezolano en la diáspora. Saludos. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Chao, gracias, Alirio. Gracias, nos bendice. Hasta luego, gracias a todos. Todos los venezolanos pronto regresarán. Chao.